ser humano que, como ciudadano, pues tenía una cierta dignidad social o política, ¿no? Hoy en día, cuando entendemos el carácter de persona, entendemos que son personas todos los seres humanos, sean reconocidos o no por una legislación, tengan la capacidad de vivir una vida humana o no tengan esa capacidad de vivir de una manera plena esa vida humana, ¿no? Siguen siendo personas. Aunque, bueno, pues vemos que es un concepto también ahora debatido, es decir, por eso le he propuesto a este ciclo, a ver si hacemos otra sesión sobre dignidad de persona y vamos afilando ahí nuestros conceptos, ¿no? Para ir siendo cada vez más conscientes de qué implica hablar de derechos humanos y qué implica hablar de dignidad humana. Yo, como profesora de antropología, pues me interesa especialmente pues ir un poco al fondo, ¿no? ¿Qué hace que seamos sujetos de dignidades y derechos? Bien, sobre todo nos hayamos detenido porque estamos en Salamanca. Y estar en Salamanca para este tema significa mucho. ¿Por qué? Porque hay una real defensa práctica de lo que luego en el siglo XX se declararon derechos humanos. ¿Cuál fue el detonante? Las sucesivas... Pasen, estamos simplemente introduciendo. ¿Cuál fue el detonante? Las sucesivas quejas del trato inhumano que recibían los indios. Volveremos sobre ello. De ahí vamos a abordar de una manera muy rápida si podemos hablar de derechos humanos en Francisco de Vitoria y si podemos hablar de derechos humanos, de una defensa de los derechos humanos, en qué términos, porque obviamente no podemos olvidar que la teoría de los derechos humanos surge en pleno siglo XX, en 1948, con unos conceptos muy concretos, que provienen sobre todo del pensamiento inglés del siglo XVII, ¿vale? Entonces vamos a ver de qué manera podemos hablar de derechos humanos en Francisco de Vitoria, entonces precisar un poquito bien para que no haya confusiones, porque si no parece que hacemos de los autores del pasado pues un poco como las malas películas, ¿no? Que muchas veces vemos. Vemos ahora mismo una película ambientada en Roma y vemos una representación de una mujer guerrera que salía a guerrear con los hombres. Eso es impensable para la civilización romana. No porque la mujer no fuese un ser que tuviera sus propias dignidades y derechos, sí, pero solo dentro del ámbito de la familia, no en el ámbito público, ¿no? Entonces, era inviable que la mujer saliera como un soldado más. Porque detrás de eso hay una maduración como civilización, ¿vale? De cuál es la dignidad de la mujer y cuál es su lugar en el mundo. Y no podemos poner la mentalidad del siglo XX en la mitad del siglo V. O sea, es un anacronismo. Más allá. Es que no se oye su voz, pero no se oye lo del micro. Vale, sí. Ahora mejor. Sí, digo que es un anacronismo poner las ideas del pleno siglo XX como si estuviesen, aunque sea una película ambientada en Grecia, Roma o en los visigodos, me da lo mismo, ¿no? Es un anacronismo que tenemos que conocer, porque si no hacemos juicios muy rápidos y malentendemos no solamente lo que son los logros que nos ha habido de estos años de civilización que hemos desarrollado desde los romanos hasta ahora, sino también malentendemos las propias riquezas culturales que tiene cada momento histórico. Porque es cierto, a lo mejor en la Edad Media había una concepción de la mujer menos reconocida, pero tenían otros elementos que ahora echamos en falta. Sobre esto les puedo contar una pequeña anécdota por si alguien todavía está llegando. Cuando cuentan el Camino de Santiago, en la zona de los Valles, yo siempre he vivido cerca del Camino de Santiago, también ahora, entonces creo que es algo muy bonito, ¿no? Cuentan la pequeña delicadeza que tenían con los que morían sin haber llegado a Santiago. Y es que los que morían sin haber llegado a Santiago les dejaban durante un par de días sin terminar de enterrar porque habían descubierto que a los 2 o 3 días
del cuerpo humano salía como una especie de espíritu o de fuego fatuo, lo llamaban, es decir, como una especie de gas, ya sabemos que son gases, pero ellos pensaban que era un fuego fatuo y pensaban que era el espíritu humano que salía del cuerpo. Entonces, como el camino de Santiago es paralelo a la Vía Láctea, entendían que había que dejar que el alma saliera del cuerpo y continuara su camino por la Vía Láctea para llegar a Santiago. Esas delicadezas de hacer que una persona cumpla su búsqueda, su misión, su logro de llegar a Santiago, incluso aunque se queda físicamente en el camino. Hoy en día, por ejemplo, que tenemos tantos avances y tantas formas de proteger a la persona, no tenemos esa delicadeza, ¿no? con las personas que se van, de cumplir aquello que les hacía feliz o que fue su proyecto de vida. Entonces, tenemos otras formas muy valiosas, pero hay sensibilidades del pasado que hemos perdido. Es solamente un ejemplo para que terminara de venir. Yo creo que además ya se han unido a nosotros varios de sus compañeros, ya podemos empezar la sesión. Entonces, vamos a ver al final si es suficiente con declarar la victoria precedente de los derechos humanos. Y finalmente vamos a ver, es un poco la propuesta, ¿no? Para que se enganchen al curso que podamos dar, el curso que viene, cómo en la raíz de los derechos humanos está la idea de dignidad humana y de persona. Y hay que estudiar a fondo esa noción para que no se quede, como diríamos los navarros, en agua dorada. ¿Vale? Porque estamos en un momento especialmente sensible donde hay una gran defensa de la dignidad humana, pero parece que hay, por distintos motivos políticos, económicos, etc., muchos elementos que niegan esa dignidad a determinados sectores de la población. Entonces, vamos a profundizar cuál es el asiento de la dignidad humana en otra ocasión. Nos quedaremos entonces a las puertas. Bien, esto es lo que vimos el otro día. Si es que esto nos la casca, sí. Vimos de dónde surge, algunos elementos o precedentes intelectuales. Hablamos de Grecia, de Sócrates, ¿vale? Cicerón, la tradición judeocristiana, y nos habíamos quedado en que realmente se atribuye como fundamento de los actuales derechos humanos declarados en el siglo XX las teorías de John Locke, un autor inglés del siglo XVII, que está en la base de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que se instaura junto con la Revolución Francesa en 1789, y también en varias leyes inglesas y norteamericanas, el Bill of Rights inglés de 1679 y 1689, pero también en varias leyes norteamericanas como la Declaración de Virginia. Entonces, la raíz intelectual la han atribuido al pensamiento de John Locke, que es un autor que declara que el fundamento de esos derechos son la vida, la libertad y la propiedad, pero que también tiene un fundamento antropológico muy claro, ¿vale? El ser humano es una realidad individual que debe ser autosuficiente, debe ser autónomo, y la sociedad y las comunidades humanas son siempre fruto de un pacto, de un contrato. ¿Vale? Bien. Entonces, se olvida muchas veces la presencia de autores españoles, especialmente de los autores del siglo de oro, en esa defensa de los derechos humanos, aunque está primero a nivel de defensa práctica. Entonces, ahí tenemos las distintas tesis que plantea Francisco de Vitoria en distintos lugares, que veremos rápidamente, pero también Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas no solamente fue el defensor de los indios, sino que además la corona le dio el título, es decir, el encargo, el trabajo de ser el defensor de los indios. Y ahí están sus pareceres y sus escritos señalando no que se les trate mejor,
sino cómo debe realizarse un gobierno que tenga en cuenta la libertad, la dignidad y la propiedad de esos ciudadanos americanos. ¿Vale? Y no se trata de, oiga, trátenos mejor, no, sino cómo deberían ser las leyes que respetaran en el fondo a los indios en su libertad y su dignidad. Bien. Entonces, sí que habíamos quedado, o habíamos dicho que en la historia de Victoria esos derechos humanos asentados en una noción de persona y de dignidad tienen una justificación teológica, pero también metafísica y antropológica concreta. ¿Vale? Y yo creo que nos quedamos en este punto. Háganse ustedes una composición de lugar. ¿Vale? Ya ha vuelto Colón de América, ha vuelto con obviamente de todas las naves que fueron, vinieron, creo que de una sola. Es decir, la travesía fue una. La travesía fue una. Y no olvidemos que Colón no era un aventurero como Elcano, era un comerciante. Él buscaba el comercio con las Indias porque era comerciante, quería vivir del comercio. Entonces, cuando llegaron a América, descubrieron toda una realidad nueva, Colón lo que estaba preocupado es: ¿y yo qué comercio hago de aquí? Y lo que vino en el barco fue con los nativos americanos que había encontrado, que los trajo por si podía financiarse los sucesivos viajes a América y la explotación de los bienes de América, tal como se estaba explotando, por decirlo así, África en esos momentos, con la venta de esclavos. ¿Vale? Es significativo que la reina Isabel, directa e inmediatamente, antes de pasar de siglo, ya declaró que esos indios eran ciudadanos del reino español, tal como eran castellanos, leoneses, etc. Es decir, hubo un primer tope: no pueden ser declarados esclavos. ¿Vale? Con lo cual a Colón se cayeron un poco las expectativas, ¿no? Entonces, ahora, ¿con qué hago comercio? Solo quedaba hacer comercio con aquellas riquezas que se pudieran aprovechar de América. Es un poco la mentalidad de los que fueron en las siguientes iras, ¿no? Es decir, cómo explotar económicamente la riqueza americana. Y en esa explotación utilizaron herramientas económicas, por decirlo de alguna manera, semejantes a las que había aquí en España. Los impuestos, el trabajo a cambio de protección, a cambio de lo que es la ciudadanía. Y obviamente, muchas de ellas incluso las tenemos ahora mismo. Es decir, ustedes como ciudadanos le cuestan un dinero al Estado y se lo pagan a través de los impuestos, de la declaración de la renta, impuestos directos, impuestos indirectos o no. Bueno, en aquellos momentos no tenían tanta facilidad para ir quitando el dinero a porcillos de las nóminas y del precio que se pagaba, se hacía de otra manera, pero es una realidad que pues los costes repercutían en las personas que estaban ahí. Entonces, se empezaron a distribuir las tierras en requerimientos, motivados también para poder dar una estructura social a indios que a lo mejor no la tenían. Bueno, eso no lo voy a explicar, pero lo que es cierto es que los que marcharon de aquí con el encargo de hacer pues, provechoso esas tierras nuevas descubiertas, ¿no? con el título de uno de los autores, empezaron a tratar a los indios porque obviamente no entendían, lo compartían o pues. Y ya en 1511 se establece un hito importantísimo en lo que es la cuestión de islas. ¿Vale? Un dominico que estaba en las Islas de la Española, que todavía no habían llegado, estábamos también en las islas primeramente encontradas, un dominico de la Isla de la Española, en un pequeño convento de la Isla de la Española, en el cuarto salón de nacimiento, o sea, ahora más o menos en estas fechas.
hizo un sermón incendiario contra los españoles que estaban en la Española por el trato que daban a los indios. Ojo, ya estaban declarados como ciudadanos por parte de la reina, como súbditos por parte de la reina Isabel. Es decir, estaba claro que no eran esclavos, no eran siervos por naturaleza, no eran bárbaros, como decían los romanos, no eran bárbaros, eran súbditos, con una especial atención porque pues lo conocían a lo mejor el idioma y compartían la fe, pero eran súbditos, ¿no? Y entonces Montesinos en ese sermón arremete contra los españoles que se encuentran vale, no es contra mí. Arremete y fijaos cómo termina. Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís, y me falta la última línea. Cualquiera la ve. Voy, no la ve, pero la ve. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis? ¿Cómo no estáis? Bueno, ya ni siquiera de España. ¿Cómo estáis en tanta profundidad? Fijaos que lo que hace Antonio de Montesinos, el dominico Antonio de Montesinos, es apelar a que a los indios se les dé un trato más humano, porque son seres racionales, es decir, tanto si uno es creyente como tú, son seres racionales, son seres humanos, y como seres humanos no son dignos del trato o del maltrato que estaban recibiendo. El tema está, y lo importante, y lo digo porque estoy investigando a los autores de la Escuela de Salamanca porque es apasionante, el tema está en que esto llega aquí a Salamanca y no se convierte en solicitudes a los reyes para que intervengan y den un trato más humano a los indios, ¿no? Lo que hace, entre otros, Francisco de Vitoria es plantearse, pero si los reyes han ido a América con todas las de la ley, las leyes españolas, por supuesto, pero también las leyes internacionales, el derecho de gentes internacional del momento, tenían todo a su favor, es decir, el Papa les había dado la concesión, tenían toda la ley a su favor para ir allí y estar ahí y hacer lo que estaban haciendo. Si además la finalidad de la presencia española en América era la evangelización, estaban haciendo incluso más de lo debido. Entonces, fijaos, esa reclamación de un trato más humano, cuando llega a las aulas salmantinas y se estudia, lo que hace es cuestionar el derecho internacional del momento, que es un derecho basado en el derecho romano, que tenía sus puntos de luz y sus puntos de sombra, y transforman el derecho de gentes del momento, lo transforman en un derecho, por decirlo así, universal. Ya os digo, el emperador, los reyes católicos, el emperador Carlos V, los reyes católicos, su acción en América estaba legitimada por las leyes del momento. Pero estos autores empiezan a investigar, y si en realidad hay que revisar esa ley para que sea una ley más humana, para que sea más conforme a la naturaleza humana. Y esto es lo que hace Francisco de Vitoria en sus prelecciones, en sus conferencias públicas y en sus lecciones. Y a ello le sigue Domingo de Soto, también en sus lecciones académicas y en sus relecciones. Es decir, revisan para plantear que, como ciudadanos europeos, por alguna manera, hay que dar un paso más atrás
de las leyes que están vigentes en el siglo XV para buscar unas leyes que se acerquen más a esa naturaleza humana y a lo debido a la naturaleza humana. Entonces, la labor intelectual de la Escuela de Salamanca es esa revisión del derecho de gentes en lo que acaba siendo una fundamentación del moderno derecho internacional. ¿Vale? A grandes rasgos, podemos precisar más, pero a grandes rasgos. ¿Se dan cuenta? Abandonamos de una manera definitiva ese derecho medieval, ese derecho antiguo que tenía, sobre todo había una clara delimitación de lo que era separar al ciudadano del bárbaro. ¿Vale? Está en el derecho romano, en cierta manera también está en el derecho medieval, pero aquí se rompe. Se rompe porque se busca hacer verdaderamente un derecho que ponga en relación todas las naciones en lo que tienen de naciones, es decir, comunidades creadas por seres humanos, aunque no tengan ni la misma trayectoria, ni el mismo pasado, ni las mismas claves culturales, ¿no? Que pertenezcan a unas culturas socioculturales distintas. Entonces, Victoria, especialmente en una de sus relecciones, va desmontando los argumentos que todos compartían de cuál era la fundamentación para ir y conquistar América. La autoridad del Papa, la autoridad del emperador, va desmontando todos los argumentos, todos los títulos legítimos de la presencia española en América, hasta dejar solamente uno como título válido que justificara nuestra presencia allá, que es el derecho de comunicación, de compartir, de comunicar, de intercambiar, y el derecho de tránsito, de desplazamiento, que está dentro de la convicción de que si somos seres sociales, formamos entonces parte de una gran sociedad humana, de una gran familia humana, y separarse, aislarse de esa familia humana, en realidad es una pérdida, tanto para la comunidad que se separa, como para toda la gran comunidad de familia humana. Dicho de una manera rápida y mal, pero no vamos a insistir en eso. Es decir, se sientan nuevas bases para las relaciones entre seres humanos y entre pueblos. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? Felicitarle muchas chicas, pocos chicos. El tema de la historia muy bien explicado y te agradezco que me vaya. He entrado, he hablado con el aquí, con un rector, me han dicho, hasta por allí, que te sentas un rato y aprendes de todo. Gracias por la compañía. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ver, hay que ser realistas, ¿vale? Es decir, y esto es interesante para lo que viene después. Bueno, antes de todo, perdonadme, pero voy a poner una pequeña cita. Fijaos esta mentalidad que os acabo de explicar. Dice Victoria en una de sus lecciones académicas, en esos actos, esas conferencias que se daban el día de fiesta, ¿no? A lo mejor si estuviéramos en tiempo de Victoria, la daríamos en la fiesta de, obviamente no la fiesta de mañana, que no sería fiesta, sino la del día 8, por ejemplo, ¿no? Ahí el día de fiesta es para la fiesta de la inteligencia, ¿no? Una conferencia brillante por parte de un autor brillante como era Victoria, ¿no? He de observar que esta discusión no pertenece a los juristas. ¿Los juristas qué hacen? Aplican la ley o discuten, estudian el marco de aplicación de la ley. ¿Vale? Porque aquellos bárbaros no están sometidos, como diré enseguida, al derecho positivo nuestro. ¿Cómo van a estar sometidos a nuestro derecho positivo? Ni positivo civil ni positivo eclesiástico, ¿no? Y por tanto sus cosas no deben ser examinadas por las leyes humanas, nuestras leyes humanas, claro, sino por las divinas. Es decir, tenemos que dar ese paso atrás que nos decía lo que nos decían los latinos, ¿no? Cícero, ese paso atrás
de las leyes positivas a las leyes divinas para examinar con ojos nuevos esa nueva realidad y ver lo debido a esa nueva realidad. En las cuales los juristas no son bastante competentes, dice Victoria, y por eso hay que definir los términos, y esta definición la tiene que hacer una persona que no se ata al derecho positivo, sino que lo mire desde su fundamentación metafísica, teológica, etc. ¿Vale? Esta frase de Francisco de Vitoria me parece que es preciosa, ¿no? Porque él es consciente de que está haciendo algo, bueno, que le va a poner ya directamente qué es lo que pasó al emperador de aquí atrás diciendo, oye, ¿qué estás diciendo que yo no tengo derecho a, si tengo toda la ley de mi padre? Si yo me he cuidado muy bien de tener segura la conciencia de que estoy haciendo algo legítimo y todo tengo de mi parte. Y de hecho, aquí no tengo. Bueno, sí, estará en la última línea, pero sé. Y de hecho, a favor de la empresa y a favor de las ideas que me llevaron de España a América, estaban juristas franceses como John May, el gran maestro de la Universidad de París del siglo XV, que fue el primero que en su libro publicado habla de América y diciendo que legítimamente, según el derecho de la época, los españoles que vayan ahí y conquisten y evangelicen. John May, el mayor teólogo del siglo XV en la Universidad de París, que entonces era referente en todas las universidades. Pero también aquí en Salamanca, el catedrático de Prima de Teología había afirmado que, obviamente, todo afirmaba la legitimidad de América. Estamos hablando de Matías de Paz. Pero también el jurista que asesoraba a los reyes, Juan López de Palacios Núñez, había concluido en un estudio que hizo sobre las tierras recientemente descubiertas la legitimidad de la empresa. Además de otros juristas, como Ginés de Sepúlveda, que es más conocido por sus discusiones con las casas. No estamos hablando de que, no, aquí se posiciona por la necesidad de dar una respuesta cabal a una nueva realidad, sabiendo que está haciendo algo realmente nuevo. Una revisión del derecho, podría decir, internacional de la época, según la revisión de los planteamientos que exigía la afirmación de que esos bárbaros son seres racionales. Son seres racionales significa entonces que tienen una serie de exigencias para poder relacionarnos con ellos, no solo como individuos, sino también como pueblo. Bien, sobre todo porque lo que estos autores tienen detrás, por ejemplo, en la obra de Tomás de Aquino, no es una concepción abstracta como tiene en la Declaración Contemporánea, una concepción abstracta de ser humano, ser racional, con una dignidad y unos derechos. No, tiene una concepción realista del ser humano y de la persona, como una realidad que tiene unos bienes que hay que preservar. Pero la realidad de este ser humano, de sus bienes que hay que preservar, no es solamente los bienes que tiene ahora. Es que para llevar una vida plenamente humana, esos bienes que hay que preservar hablan de todo lo que implica la vida humana. Y la vida humana implica un camino, un recorrido, un desarrollo, un crecimiento de capacidades, de potencialidades, ¿vale? Porque si ahora mismo frustramos a esta semilla de sauce que consiga ser un sauce grande, enorme, bueno, hemos cortado el crecimiento. Pero si a esta persona le impedimos el acceso a la educación, no solo le estamos ralentizando el crecimiento, sino que le estamos impidiendo el desarrollo no solo de las capacidades que tiene, sino de la persona que podría llegar a ser. ¿Ves?
lo que somos no es solo lo que hemos sido cuando nacimos, sino lo que conquistamos con nuestra vida a lo largo de ese transcurso existencial. La persona no solo es persona porque ahora tiene unas capacidades, sino porque tiene una vida que desarrollar con su vida día a día, porque el ser humano es una unidad libre, es decir, lo que es va desarrollándolo en actos libres. No, obviamente no es totalmente libre, como piensan los modernos, ¿no? Yo ahora me voy a convertir en un mosquito, no, obviamente no. Pero sí qué persona soy es algo que yo configuro. Y en mi día a día, el modo como abordo las situaciones concretas me convierte en un ángel o en un demonio, para mí y para los demás. ¿No? El modo como hago las cosas me convierte en una persona que contribuye a la sociedad o que la dinamiza por dentro. Entonces, fijaos que la vida humana no solamente es algo que está ahí y hay que respetar, sino que exige un crecimiento, un desarrollo, un espacio en que la persona libremente pueda desarrollar al máximo sus capacidades de una manera real, no de una manera abstracta, de una manera real. Esos son los bienes de la existencia humana según Tomás de Aquino, y los clasifica en 3 tipos de niveles, porque somos seres animales racionales, según Tomás de Aquino. Entonces, como seres queremos mantenernos en existencia, y entonces bienes para la persona, para el ser humano, son todo aquello que hace referencia a la subsistencia del cuerpo, ¿vale? El mantenimiento de la vida, el alejar las situaciones de peligro, las situaciones de riesgo, ¿vale? Pero además somos animales, en el mejor sentido de la palabra, y eso implica todo que es un bien para nosotros, todo lo que desarrolle nuestra realidad como seres biológicos, es decir, matrimonio, familia, relaciones sociales. Pero además somos seres racionales. Piensen, por ejemplo, en la gran falsedad de la literatura, sea infantil, sea juvenil, que es Tarzán. No existen los Tarzanes. Un niño sin una comunidad humana no llega a hablar, con lo cual se le ha impedido o se le ha obstaculizado el desarrollo de todo crecimiento lingüístico, y social y cultural, porque el lenguaje es sea el lenguaje hablado, sea el lenguaje escrito, sea el lenguaje por señas, como quieran, pero el lenguaje es la antesala de todo y toda la riqueza cultural que esconde el ser humano y que enriquece la vida humana. Para Tomás de Aquino, todo ser humano debe buscar sus bienes. Obviamente no son bienes egoístas, ¿no? En el momento en que no puedo alcanzar esos bienes sin comunidad, cuando yo busco un bien, estoy buscando también el bien de la comunidad, y cuando busco el bien de la comunidad, oiga, estoy encontrando también mi bien, ¿no? Que es lo que ahora, eso está ahora mismo muy cuestionado, porque como se ha puesto de modelo, el modelo individualista, nos damos cuenta, pues, que es muy difícil hacer entender que cuando uno construye el bien de su grupo, se está beneficiando a sí mismo. Cuando yo busco mi bien al margen del grupo, me estoy perjudicando a mí y al grupo. De cajón, como dirían los... Pero hay que ver lo difícil que es hacerlo entender a estas nuevas generaciones, ¿no? Bien, esos bienes de la naturaleza humana son antesala, y además podría, si alguien tiene mucho interés en si lo puedo prestar, esos bienes de la realidad humana son antesala o la forma precedente de muchos de los derechos desarrollados en el siglo XX.
tengo aquí una publicación de una tesis que corregí, donde se van analizando uno a uno los distintos derechos. Si alguien quiere, yo se la presto. Pero no vamos ahora mismo a limitarnos a ello. Vamos a ir justo a esa idea de que lo que Victoria está haciendo es plantear la comunidad de naturaleza humana y la necesidad de velar por esos bienes que hacen que esa vida humana logre ser una vida, como diríamos los franceses, como un foco, ¿no? Como debe ser. Entre otras cosas, porque si no estuvieran planteados esos bienes, se crearía una realidad deforme de entrada. Y como teólogo, puede haber monstruos, pero Dios no es monstruo, no crea realidades frustradas. Bien, entonces, ante esta propuesta de Victoria, que podríamos desglosar en lo que aporta el de Ingrid, las distintas frases, no hace falta ir muy lejos para llevarse una idea. Yo he encontrado, no sé si la compré en una librería de aquí o en el propio convento de los dominicos, hay una postal muy bonita que tiene un pequeño resumen. Dice: derechos humanos según Francisco de Victoria. Selección: los hombres no nacen esclavos y libres. Y en una postalita tenemos las bases de lo que afirma Victoria sobre los derechos humanos. Pero claro, a este punto hay, según los intérpretes, tres opciones. O decimos que todo lo que dicen los derechos humanos ya lo dice Victoria, con lo cual que majos, ¿no? Primera opción. Segunda opción: Victoria no es suficiente en los derechos humanos, plantea realidades convergentes con los derechos humanos, pero en el fondo hay posiciones distintas. O tercera idea: Victoria en realidad no puede decir nada a los derechos humanos porque está en un concepto o en un universo conceptual distinto, ¿no? Entonces, solo cercanías lingüísticas, pero en el fondo no hay nada común entre los derechos humanos y las disciplinas. Yo les voy a proponer algunas ideas que me parece que son significativas. Punto primero. Hombre, cuando estamos hablando de derechos humanos, de dignidad de persona, algo tiene que ver, aunque las bases fundamentales de esas propuestas sean distintas, ¿vale? Entonces, no creo que, por lo que les he dicho, no creo que sea bueno decir que Victoria expresa o declara o propone los derechos humanos tal como los conocemos, porque hay fundamentos distintos que dan incluso, yo diría, voy más allá, un mayor alcance a algunas de las propuestas de Victoria a las que pueden dar la Declaración de los Derechos Humanos hoy en día, que se basa en un concepto individual, racional del ser humano y abstracto. No olvidemos que es un concepto individual, racional, libre, pero abstracto del ser humano. Punto segundo. Precisamente, si nos quitamos un poco esa idea de y todo el gran defensor de los derechos humanos tal como los entendemos hoy en día, no vemos que Victoria también es hijo de su tiempo. Entonces, hay ciertas incoherencias en algunas de las propuestas de Victoria. Por ejemplo, ¿por qué no defiende Victoria a los negros esclavizados en África y llevados a América tal como defiende a los indios, ¿no? ¿Por qué no defiende la dignidad de la mujer tal como defiende la dignidad de los indios? Hombre, Victoria es Victoria del siglo XVI, no me lo hago señor del siglo XXI. ¿De acuerdo? Bien, no hagamos anacronismo, por mucho que nos guste lo que estamos leyendo en este autor, no hagamos anacronismo, es un hombre de su tiempo. Y es cierto que las sociedades van haciéndose, van madurándose. Hay veces que con estos hitos históricos o estos hitos intelectuales van madurándose para una comprensión cada vez, o esperemos que cada vez mejor, de aquello que tienen entre manos, que es la persona, ¿vale? Entonces, y por eso, además digo, es diferente, son propuestas diferentes,
tienen unos supuestos diferentes, sí que podemos encontrar equivalencia de muchas propuestas de Victoria con las formulaciones contemporáneas de los derechos, pero ojo, tienen una fundamentación distinta. Y precisamente porque esa fundamentación es distinta, yo creo que sí es enriquecedor estudiar ahora estas teorías de Francisco de Vitoria, porque para Francisco de Vitoria la raíz de esos bienes de la naturaleza humana que hay que garantizar y que el Estado debe asumir, porque es el que debe velar por el bien de los ciudadanos, no es la subsistencia individual, es el bien de una comunidad, ¿vale? Porque el ser humano es una realidad social. Entonces, sí. Yo quería preguntar, basándome en el siglo XVI, Sí. parece ser que la colonización española no fue tan mala, porque por lo menos se ocuparon de los indios y pensaban que eran personas. Digo esto porque justamente los ingleses a los indios los mataban o los ponían en reservas para que desaparecieran. Entonces, ¿cómo es tan criticada la colonización española en el siglo XVI? Por la porque Sí. hay mucha gente que la critica y que además la critica positivamente. Hay muchas razones. La primera, cuando España, recuerden que España era el gran imperio donde no se ponía el sol. Una potencia política, económica, social, cultural, impresionante. Es decir, los doctorados salmantinos se iban a Cracovia, se iban a donde fuese, porque habían sido formados en una de las mejores universidades. Aquí venían a estudiar los hijos de los mercaderes italianos para que sus compañeros de estudio sabían que llegarían a ser reyes en un sitio, obispos en otro, arzobispos en otro, quizás algún papa. Es decir, ojo, España era una gran potencia intelectual, política, económica. ¿Qué pasa a finales del XVI? Que Francia e Inglaterra empiezan a intentar cubrir el espacio ocupado por España. Si uno quiere ocupar el sitio de otro, ¿qué hay que empezar a hacer? Socavar las bases de su poder. Entonces, punto segundo. Ese es un punto interesante. Punto segundo. También es cierto que para socavar ese poder es muy útil utilizar sesgadamente partes de esta polémica sobre la realidad india. Es decir, si yo veo que hay un español que está luchando contra otro español sobre qué trato se le da a los indios, yo cojo las palabras de las casas y las magnifico, ¿no? Las exagero. Ya tengo un argumento que me dan los propios españoles para decir que malos son los españoles, ¿vale? Es decir, el uso sesgado de argumentos, Mentira. bueno, o verdades a medias. Bueno, yo estoy, perdón, me llamo Mayoral, completamente de acuerdo con lo que ha dicho la señora, la doctora, que es una ciudadana del mundo. De tanto hablar contra España, acabaremos que ya no sé lo que soy, porque un día mismo en España hicimos tantas cosas a nivel científico, intelectual, el Cano era un buen marino, Colón también, Victoria también, Santiago de la Mónica Cajal también, o sea, si quieres tomar la palabra a alguien, que lo diga, pero los ingleses y los belgas, hasta hace 4 días iban con los brazos a cazar, y el Congo belga a un ponente del rey de... O sea, Sí, es que eso es lo que iba a decir, además. Claro, no, es que el Congo belga, cuando una española, que lo tuvimos ahí casada, aún sigue poniendo los estatutos. Bueno, es que sería que tira la palabra que los tenéis, ¿no? No. Lo voy a decir en 2 días, pues si no lo han oído bien. Es decir, él está ratificando uno de los argumentos. Es decir, hemos dicho que, ¿por qué no hay una ley en la guerra? Lo primero, a Francia y a Inglaterra le interesa rebajar ese prestigio español. Primero, porque así se justifica el que quieran desplazarlo también de América. Acordaos de que empezaron a nombrar sires y lores
a los piratas que atacaban las naves que iban y venían y se hacían con los tesoros. Segundo, a nivel político había que menoscabar la autoridad y el poder que iban teniendo los reyes españoles para poder suplantarlo como países con hegemonía. Es decir, hay un interés político detrás, primero. Segundo, hay un interés también económico, ¿vale? Económico, muy importante. Tercero, esta reflexión de fondo no se hizo fuera de España. Los indios que usted menciona, a los que los norteamericanos desplazaron, no eran los salvajes indios que encontraron los españoles, eran las comunidades católicas de indios que habían sido fundadas, organizadas por frailes y que tenían un lenguaje, una educación, unas costumbres. Esos indios, muchos de los indios que aparecen en las películas norteamericanas como salvajes, eran las comunidades indias resultado de la evangelización de muchos frailes, especialmente franciscanos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que el concepto de conquista inglés, anglosajón, intelectualmente, considero yo así, es mucho más precario. Por ejemplo, que aquí nos han sacado los belgas, en pleno siglo XIX, un intelectual francés, creo que era, decía: como el africano se parece físicamente a un mono, entonces no debe tener racionalidad. El argumento de Vittorio de las Casas: estos indios que se parecen un poco a nosotros, sin embargo, ¿qué es lo básico para tener racionalidad? Lenguaje. ¿Tienen lenguaje? Tienen. ¿Tienen religión? Tienen. Puede ser mejor o peor, pero la tienen. ¿Tienen sociedad? Tienen. ¿Tienen familia? Tienen. ¿Tienen estructuras legales que marcan lo que se debe y lo que no se debe hacer? Tienen. Entonces tienen todas las características metafísico-antropológicas que definen a un ser humano. Fijaos la diferencia de argumentos. Claro, con esos argumentos que son utilizados también por los ingleses, ¿a dónde llegamos? Pero ¿qué pensamos de la conquista de América? ¿El maltrato a los indios o abusos que pudiera haber o lo que España aportó? Yo les voy a decir, ya que me han sacado... Sí, no, pero les voy a decir desde primera persona, ¿vale? Yo he estado en el Congo belga, he estado en México, en Perú, en Argentina, Colombia, he estado en varios sitios de América. En pleno siglo XX, es decir, yo marché a Congo en el año 2000, ¿vale? ¿Cuántos años había habido desde que se expulsaron a los europeos de Congo? ¿40 años? Poco más o menos. En pleno siglo XX, cuando los europeos se marcharon del Congo belga, había, creo que eran 3 universidades, varios hospitales, centros de asistencias, escuelas, pero no quedó ni un solo profesor universitario, ni un solo doctor, ni un solo maestro. Es decir, la relación de los belgas en el Congo fue de nosotros los blancos, ellos los monos. Perdonen por la exageración. Si me oye, por favor, esto quítenlo de la grabación. Pero fíjense que se marcharon los europeos y se quedaron las universidades sin profesores y sin aspirantes a profesores. Marcharon los españoles a América y en 1550 o 50 y algo había 2 universidades. 2 universidades con profesores españoles, pero también profesores nacidos en América. La Real, no tengo un nombre muy pomposo, la Real, no sé qué, Universidad de México, ¿vale? Y la Universidad, creo que es la de San Marcos de Lima.
empezaron a dar grados igual que en España, con el mismo reconocimiento que en España. Hay autores del siglo XVII como Briceño, que son autoridades indiscutibles del panorama intelectual, y es americano. ¿Vale? Entonces, me parece que la diferencia es importante. Porque la belleza tirante, digamos, está complicado. Pero eso también tiene otra... Bueno, yo me interesan más las ideas que algunas concepciones históricas, me interesan más las ideas. Pero piensen, por ejemplo, que tras la caída del muro de Berlín y tras la caída de lo que es la forma comunista como ideología rusa, la ideología de izquierda se ha refugiado en las discusiones sobre el género y en las discusiones sobre el indigenismo. Pero fíjense lo que estoy diciendo, es decir, son como residuos ideológicos de lo que a nivel económico e intelectual ha fracasado en otros ámbitos. Entonces, como voy a decirlo de una manera positiva, ya, porque de aquí yo creo que me he echado, pero de una manera positiva, cuando me viene una persona y dice, porque vosotros los españoles, yo no tengo la culpa de nada, sois vosotros, los hijos de los españoles que se quedaron, los que habéis hecho las cosas bien o mal. Yo no tengo la culpa de nada, mi familia no se movió de aquí. ¿Me entendéis? Es decir, se quiere negar la realidad. Sí que hubo abusos, pero ¿cuándo no hubo abusos? Pero si estamos ahora en pleno siglo XXI y ahora tenemos que clamar al cielo porque hay niños que se están muriendo de hambre. Y no solamente en países del tercer mundo, también en países civilizados se están muriendo de hambre los niños. Estamos, es decir, abusos, malos usos, los hay siempre, ahí donde llega el ser humano. Pero una cosa es el hecho que hay que corregir, y también es cierto que muchas veces la corona quedaba muy lejos y no tenía a lo mejor la misma eficacia, aunque hubo sentencias muy importantes. Los hijos de Colón fueron castigados por el mal uso que hacían de las encomiendas, los hijos de Colón. Pero una cosa es eso y otra cosa es que programáticamente se buscara el sometimiento, la esclavitud, etcétera, que es lo que esa ley de la neoliberal. Entonces, me parece que esta cuestión es, muchísimas gracias por sacarla, porque me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que, con sinceridad, América no solamente se benefició o no se benefició de la presencia de los españoles, es que España y América hemos formado una unidad, hemos formado una comunidad, hemos formado una realidad de intercambios, de crecimiento. España, mucho del arte español bebe de lo que encontraron en América, y la imaginería española bebe de lo que encontraron en América. Es decir, un camino de ida y de vuelta, y no solamente por beneficio económico, también por beneficio social, intelectual. Es la hora. Vaya. Entonces, ha quedado algo de tintero, pero yo creo que ha sido muy enriquecedor, que gracias a sus participaciones hemos puesto un poquito de carne en el asador. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra participación.